Decimos que a pesar de las circunstancias debemos tener gozo y a pesar del mal tiempo gozarnos aquí en la casa del Señor. No voy a preguntar cuándo va a llover porque creo que ustedes tienen la respuesta en esta lluvia cotidiana. El pastor Enrique Chaig, en su libro 1500 ventanas de la vida, cuenta la historia de una niña llamada Rosita. Y en cierto día la madre sale a la puerta de la casa buscando Rosita. Silencio, nadie contestaba. Esperó un poquito y entonces se fue a la casa de la vecina en busca de su hija. Y ahí en el jardín de la casa estaba Rosita con Mabel, con su amiguita. Ambas estaban jugando con las flores. ¿Qué estás haciendo, Rosita?, le dice la mamá. Y la niña contestó: estamos ayudando a las flores para que crezcan más rápido. Hasta ahí vamos bien. En su inocencia, Rosita y Mabel estaban tratando de acelerar el ritmo natural de la naturaleza, el proceso de crecimiento, y abriendo con sus manitos cada uno de los capullos de rosas de los hermosos rosales del jardín. Obviamente lo único que consiguieron fue arruinar una cantidad de rosas del jardín. Y nos reímos por la inocencia de estas niñas. Y a menudo nos ocurre a nosotros lo mismo. Queremos acelerar el proceso de alguna meta, de algún proyecto, y tratamos en realidad de forzar la vida y solo logramos atropellar a las personas, herir sus sentimientos y hasta tratamos de manipular a Dios con nuestra impaciencia. En esta noche vamos a hablar de la paciencia con diferentes matices. Y quisiera empezar con una definición, hay varias de ellas que nos van a dar luz. La primera dice que la paciencia es la tranquilidad para esperar y perseverar si hay demoras o desilusiones. Es la paciencia que le faltó a Rosita y a Mabel. Es la paciencia que le faltó a Jacob y a su mamá Rebeca, cuando Dios predijo que Jacob recibiría su primogenitura. Pero como todo parecía indicar que Isaac se le iba a dar a Esaú, ellos hicieron otra cosa. Es la paciencia que le faltó a Abraham y Sara con el hijo prometido, y ante la demora y el paso y demás, establecieron un plan B. Es en cambio admirable la paciencia que tuvo Thomas Edison para inventar la pila eléctrica. Después de 8.999 tratativas o intentos, logró inventar. Y él dijo: ahora conozco 8.999 cosas que no conviene hacer para producir electricidad por medio de baterías. La segunda definición de esta noche: paciencia es el atributo poderoso que le permite a un hombre o a una mujer permanecer firme y sereno o serena bajo presión y continuar avanzando o perseverando. Se cuenta que un joven cristiano fue a entrevistarlo a un hombre de edad, sabio, anciano, y él le dijo: por favor, ¿oraría por mí para que aprenda a ser paciente? Y el hombre, con mucho gusto, le dijo que sí, y se arrodillaron los dos, y el buen hombre empezó a orar: Señor, envía a este joven tribulaciones en la mañana. Señor, envía aflicciones por la tarde y envíale problemas por la noche. Y el joven medio lo paró a la oración. Señor, ¿cómo es esto? Yo le pedí que orase por sabiduría, por paciencia, y yo no le pedí que orase por tribulaciones y aflicciones. Ah, contestó el anciano, es que a través de las tribulaciones y problemas
es que aprendemos a ser pacientes. Es quizás aquí donde algunos de ustedes se encuentran. Y me pregunto si estás pasando por un momento difícil, quizás estás educando a un hijo o hijo solo o sola, y muchas veces se hace cuesta arriba, o estás cuidando de tus padres y cada vez se hace más complicado, los problemas se acumulan. Tal vez tienes algún familiar que está enfermo y has pasado varias horas en el hospital cuidándolos, pero debemos decirles, hermanos, que aunque nos cansemos, estemos angustiados, la paciencia es el atributo que te recuerda el Señor. Esto también pasará. Día a día Dios dará la fuerza para seguir. Paciencia es el dominio propio para no reaccionar apresuradamente o tomar represalias cuando nos han hecho un mal. Es una hermosa definición. Ya hablamos en esta mañana de la ira y del perdón, y evidentemente también necesitamos el ingrediente de la paciencia en nuestras vidas. Se dice que antes de responder debemos contar hasta 100. Quizás algunos necesitamos contar hasta 1000. Cierto día Sócrates discutía con un hombre, y en la discusión este hombre se ofuscó, se le salió la cadena y le pegó un bofetazo a Sócrates. Era un hombre iracundo. Sócrates, sin inmutarse, exclamó: pega pero escucha. Y siguió presentando tranquilamente la argumentación de este diálogo que había tomado alto voltaje. Cuán difícil es mantener la calma en medio de la provocación. La paciencia y la tolerancia siguen siendo recursos efectivos enseñados por Jesús para tratar a todos, aún a nuestros enemigos. David nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan el Señor heredarán la tierra. Dejé para último la definición que más me gusta a mí, es mi preferida. Paciencia es esperar y soportar con calma, seguros en el conocimiento de que Dios está al control. Una artista visitó a su vieja amiga a su casa, y cuando ella abrió la puerta para recibirlo, ella estaba allí llorando. Y el amigo inmediatamente le preguntó cuál era la razón. A lo que ella contestó que tenía de recuerdo un mantel muy hermoso que era recuerdo especial de su mamá. Y una gota de tinta negra había caído en ese arreglo tan lindo que ella tenía. Su amigo era artista y le dijo: no te preocupes, dámelo, que yo voy a hacer algo. ¿Y cuál no fue la sorpresa que días después, por el correo, ella recibe la cajita con este pañuelo y un diseño de gran belleza? ¿Qué había pasado? Ahora el pañuelo era más hermoso y valioso que antes. Qué alegría que tenía. Y saben, hermanos, que a veces las tragedias que parecen arruinar una situación, nuestra vida, que parecen quebrar nuestros corazones, pueden convertirse en la base para los diseños más hermosos en nuestra vida. Ten paciencia. Tengamos paciencia. Las tribulaciones y las cosas que hacen doler a nuestro corazón y sobre las cuales no tenemos control. A veces tenemos la errónea impresión, inclusive como padres, que tenemos control
de las cosas, pero debemos permitir que el Señor en sus manos dirija y pueda convertir sanidad, ayuda y belleza mientras esperamos y circunstancias adversas parezcan prevalecer. Habíamos dicho que perdonar no era fácil. Tener paciencia tampoco es fácil. Cuando visitamos a los pacientes, le digo, ¿sabe qué? Usted tiene que ser un paciente paciente. Mientras están esperando ser mandados a la casa y están esperando los papeles para que el doctor firme y se puedan ir a la casa, le digo, tenga paciencia, no se apure y esté seguro, usted va a estar seguro cuándo se va a ir, cuando la enfermera finalmente le saque el, ¿cómo se llama? El IV, el catéter. Ahí usted se va. Antes no, espere. Bueno, quisiera irme, no sé todavía. Bueno, le digo, sonría, convenza al doctor con sus números en los análisis, sea paciente y ya se irá a su casa. ¿Por qué ser paciente es difícil? Podemos mencionar algunas razones. Porque va contra nuestra naturaleza y los paradigmas de nuestra cultura. No nacemos pacientes. Y es evidente al leer la Biblia y estudiar su palabra que ninguno de los antepasados tampoco fue muy paciente. Pero ahora estamos en la era de la velocidad. Estamos comunicándonos con WhatsApp, díganme los nombres que no me gustan, el iPhone, todas estas cosas que pum, pum, pum. Ahí nos comunicamos con el pastor Mario Ceballos, de paso, llegó bien a Kenia. Después de 30 horas de viaje, voló a Holanda, a Kenia, y después tenía como 6 horas más de carretera. Tenía que tener paciencia para llegar. Y quería llegar porque mañana empieza a enseñar. Así que vivimos una época de comunicación veloz. Cuando nació nuestro hijo, teníamos el anhelo de comunicar a nuestros padres el nacimiento de Giovanni, y en Montevideo ya había en esa época, en 1984, un telediscado internacional, pero era telediscado, pero no sé por qué razón teníamos que esperar 45 minutos hasta que hablamos a Tailandia. Y quisimos avisar a nuestros compañeros del instituto, 33 kilómetros de Progreso a Montevideo, ¿y saben cuál era la demora? 4 horas y media. Me daba a mí tiempo para ir en ómnibus, que no eran muy rápidos los ómnibus, ir y volver y ganarle al teléfono. Hoy los viajes, hoy vienen ómnibus, y después de acostumbrarse uno a manejar y venir en auto, 30, 35 minutos a Paraná, o volver en ómnibus 1 hora y media. Por suerte me dormí una siestita ahí, no lo sentí. Pero en el año 68, comienzos de año del 68, viviendo en Paraná, cuando salía, tuve que experimentar algo que era muy común en aquella época. Volver el domingo de tarde, que el permiso era hasta las 4 o 5 de la tarde, había que llegar. Yo tenía que salir de Paraná como a las 11 de la mañana, porque tomaba un coche motor hasta Crespo. Allí teníamos que esperar 3 horas para que nos dejara ya en el, ¿cómo se llamaba? El apiadero. Y como era tan lejos en aquella época y no estaba todo tan lindo los caminos, había barro, había un hermano Roger con una estanciera que nos ayudaba a poner las valijas y nos cobraba, por supuesto, el taxi y nos dejaba. Demorábamos como 4 o 5 horas desde Paraná. Cuando había salida cada 2 meses o 3, o las horas estaban al día, los muchachos y las chicas se iban a Córdoba, Mendoza o Buenos Aires. Pero había que pasar 2 lanchas, o balsas, perdón, de Paraná a Colastiné, una isla hermosa, llena de mosquitos, y después cruzar por Colastiné a Santa Fe. Y después de todo ese peripicio,
peripecia, ir a los hogares. Se tardaban como 22 horas, un día entero. Vivimos hoy en un mundo totalmente impaciente y todo no es tan rápido, sino es ahora. Vamos a restaurantes de comida rápida, hacemos el cambio de aceite en 10 minutos, fotos instantáneas, plin, plin, y ya lo mandamos al otro lado del mundo. Tenemos una iglesia en el estado de la Florida que promociona su culto, y cuando uno entra al correo electrónico nos aseguran que el culto demora 22 minutos solamente y el sermón es de 8 minutos. Esa es la propaganda. Todo tiene que ser rápido. La impaciencia, la falta de tiempo para esperar. No se hagan ilusiones que vamos a demorar más que 8 minutos en esta noche. Las cizañas del egoísmo y el enojo pueden ahogar al fruto de la paciencia. Ya hablamos de la ira, pero aquí quisiera agregar que nos hemos convertido en una sociedad airada e impaciente. El auto de un señor se paró justo antes del semáforo y trató de hacerlo arrancar, se prende la luz verde y nada. Inmediatamente, ¿qué pasó? Pi, 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 y todas las voces que podía haber escuchado de este hombre. El hombre finalmente se bajó del auto, se fue hacia el auto de atrás y le dice: Señor, lamentablemente no he podido arrancar el auto, pero lo invito que si usted quiere ir tratar de prender mi auto mientras yo espero en su auto y toco bocina también. Nos reímos, pero los de la bocina, especialmente en nuestro país, suena familiar, ¿verdad? Otra razón, nos hemos convencido de que la impaciencia es una virtud, porque si soy impaciente es así como consigo que las cosas se hagan. Y a veces somos de empujar y justificamos la personalidad tipo A. Y para lograr lo que queremos en forma impaciente, parece que subimos la escalera y lo pisamos a los demás porque queremos llegar a ser alguien. Y no nos damos cuenta que no importa, el éxito puede venir si tenemos personalidad tipo A y B y debemos ser pacientes. El sabio Salomón dice: el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Y como dijimos hoy también, el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. ¿Cómo podemos desarrollar la paciencia? Pero si es tan difícil ser paciente, ¿cómo podemos desarrollarla? Número 1, aprende a disminuir la velocidad de tu vida. A veces parece que en esta cultura de lo rápido, todo tiene que ser tan rápido que hay una historia que es conocida popularmente, la han repetido otros y yo me tomo la libertad de repetirla porque estoy haciendo una ilustración de esta tendencia y no necesariamente de la personalidad. El pastor Dwight Nelson hace algunos años atrás vino a dar una semana de oración aquí en Entre Ríos y él quedó muy sorprendido y al experimentar esto quedó realmente impactado y fue lo primero que contó cuando llegó allí. Lo fue a buscar el doctor Luis Schultz a Ezeiza y lo trajo en una velocidad tan especial que él veía, decía el doctor Dwight Nelson, 2 ángeles adelante pidiendo perdón, 2, uno a cada lado protegiendo y 2 atrás también protegiendo y pidiendo perdón a los demás. Vivimos en un mundo en el cual a veces tenemos que bajar los decibeles que nos permitirá ser pacientes. A veces aceleramos la marcha en nuestros autos y si comparamos la experiencia del viaje anterior a otro, no solamente
al ir más rápido gastamos más combustible, ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás, de nuestra familia y de otro viajero que anda en la ruta, y finalmente a veces ganamos 10, 8, 6 minutos, es la diferencia. Bajar los decibeles de nuestra vida nos serenará y dará fortaleza para tener más paciencia ante los problemas y tribulaciones. Esta mañana hablamos del estrés y cómo el reposo, el descanso y la paz de Dios son los antídotos indispensables contra el estrés excesivo. Lo mismo puede repetirse aquí. El sábado es un día para adorar y descansar nuestros cuerpos y nuestras mentes, y nos ayuda a poner freno al frenesí del diario vivir. Necesitamos hacer tiempo para sentarnos, reflexionar en Dios y aprender de Él. Hagamos tiempo para caminar, para ir al parque, para estar juntos, para dialogar, para cantar, para plantar flores. No abran las flores como Rosita y Mabel. Debemos cantar y gozar de la vida. Si no encontramos ese tiempo, quizás necesitamos considerar prioridades para bajar nuestros decibeles. No le demos tanta importancia a las pequeñas frustraciones de la vida. A veces nos hacemos tan mala sangre que perdemos la paciencia por cosas sin importancia. Aprendamos a reírnos de nosotros mismos, de algunos de nuestros errores, y relajémonos. Tendremos menos problemas de enojo, de estrés y falta de paciencia. La famosa actriz Meryl Streep, ustedes la conocen porque ha hecho muchas películas, cuenta que en un año excepcional, siguiendo su recorrido filmando películas, se tuvo que mudar más de 3 veces en el año y mudarse. Hablamos de las unidades de cambio de vida, cómo estresan a la persona. Y ustedes saben que estaba recibiendo los muebles y llega el camión y la compañía empieza a bajar los muebles. Y ella se da inmediatamente cuenta al abrir un poco entre papeles y envoltorios que ese no era el comedor de ella. Entonces le dice a la compañía, al transportista, señor, estos no son mis muebles. Sí, son sus muebles. No son mis muebles. Sí, son mis muebles. No son mis muebles. ¿Cuáles son los números? Viene la boleta, el transportista mira, dice, estos son los números. No son mis muebles. Y entre que sí que no, ella se va a hablar a la compañía, el transportista, ¿qué hizo? Bajó todo. Y ella estaba sorprendida, lo llamaba al dueño de la empresa, el dueño de la empresa no estaba, apareció la voz, dejó el mensaje y vuelve, y cuando vuelve ya estaba no solamente el juego de sofá, sino que también estaba el comedor, pero señor, no, dice, estos son los números. Y el empleado dice, acá está el número de la mudanza, esto es. Dice que en un momento ella respiró hondo y dijo, tengo una alternativa, o sigo enfadada y iracunda, o pasa algo aquí, o me relajo y disfruto el momento. Así que ella es conocida muy bien por su carácter, por su don de personalidad de gente y demás. Entonces ella decidió llamar a sus amigos y le dijo, por favor, vengan a mi casa. Llegaron a su casa y ella contaba el incidente tan irrisoriamente y tan ilógico, pero al invitar a sus amigos y usar de estos muebles, se relajó y pasó un grato momento con sus amigos. Porque ella dijo, esto se va a ir y finalmente va a llegar mis muebles. Y a veces la paciencia y el no perder los estribos nos ayuda a resolver las situaciones que a veces se escapan de nuestro control. Ella dijo, podía enojarme y perder la paciencia o decidir que la situación era ridículamente divertida y elegí lo último.
La Biblia nos dice que Moisés fue un hombre más paciente de la historia. Imaginen soportar a tantos cientos y cientos de personas por un territorio tan difícil y donde tenía 24 horas de los 7 días de la semana con queja y malas actitudes de parte de sus seguidores. Sin duda fue una experiencia que ninguno de nosotros envidiaría tener. Pero, ¿qué hacer si los problemas son grandes o si son tantos que acabarían con la paciencia hasta de Moisés, el hombre más paciente de la tierra? Para este caso y para los otros que hemos ya mencionado anteriormente, repito un consejo: que debemos estar conectados ¿con quién? Con Cristo, la vid. Vivir conectados a la vid nos permitirá desarrollar el fruto de la paciencia. Recordamos las palabras de Juan, el capítulo 15 y el versículo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Solo a través de una relación personal con Dios constante podremos experimentar en nuestras vidas la paciencia. Paciencia es un bello soneto escrito por el pastor Enrique Chaig. Lamentablemente no tuve tiempo de memorizarlo, pero voy a intentar leerlo lo mejor que pueda. Como la gota que la peña orada, cayendo levemente noche y día, así consigue ver con alegría la paciencia su obra terminada. Nadie le estorba ni arrebata nada. Al perseguir su objeto con porfía, prosigue su labor y en Dios confía hasta llegar al fin de la jornada. Con gotas de agua formáronse los mares, con menudas arenas el desierto, con minutos periodos seculares, con la paciencia y derrotero cierto, el peregrino llega a su morada y el navegante al suspirado puerto. Amén. Qué lindas palabras, ¿no? Tener paciencia en un mundo alocado, desesperado, que quiere todas las cosas rápidas. El Señor va a contestar tus oraciones. Aquí están un cofre de oraciones. Él conoce lo que necesitamos. A veces le decimos: Señor, queremos manipular al Señor, decirle: Señor, apúrate, estoy apurado. Y el Señor en su misericordia muchas veces responde al instante y otras veces nos pone en espera para que desarrollemos paciencia, porque Él tiene el control, si nosotros le permitimos, de los tiempos, de las oportunidades. El apóstol Pablo lo expresa muy bien y dice, en resumen de todo lo dicho en esta noche, dice: por lo tanto, aquí va el final, ¿no? Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Por lo tanto, qué hermosa descripción de un hijo de Dios que se pone en contacto, se conecta con la vid verdadera y produce los frutos del Espíritu. Quizás esta noche, como ejercicio, al regresar a sus hogares, puedan pensar en algún ser querido, algún amigo que tiene esta virtud de ser paciente. Quizás tenemos algún tío, alguna abuela, algún conocido. Y nos vamos a dar cuenta que la experiencia de estas personas los llevó a ser pacientes. Yo tuve una abuelita, tuve dos, pero una
era la abuelita que irradiaba paciencia. Nosotros no conocíamos mucho de mi abuelita porque ella aparecía de vez en cuando. Pero ¿saben una cosa? Que esta mujer era paciente, amorosa, y yo creo que tenía el don del Espíritu Santo en su vida. ¿Y saben cuántos años vivió? 100 años y 3 meses. No estuvo exenta de dificultades. Vivió en la pobreza, quedó viuda 2 veces, tuvo 8 hijos. Pero la paciencia y la confianza en Dios la llevó a sobrevivir y a inculcar valores aún a sus hijos dispersos en su vida. La oración de Dios para nosotros, o nuestra oración hacia Dios: Señor, líbrame hoy de impaciencia y egoísmo y vísteme de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Amén.